A reading from the letter of Lectura St. de la Paul primera carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Efesios. sisters, Hermanos, I, a yo, prisoner for the Lord, el prisionero por el urge you to Señor, live in a les manner ruego que worthy anden of your como calling, pide la vocación a la que God han regarding sido men and convocados. Gentiles, with Sean patience, siempre humildes y amables, bearing with one another sean through love, comprensivos, sobrellévense striving to observe mutuamente the con amor, character of the Spirit esforzándose en through the mantener la bond unidad of del Espíritu con el one vínculo de body la paz. and one Un Spirit. solo cuerpo y un solo As espíritu. you were also called Como to una one sola es la hope of your calling, esperanza de la vocación a la que han one sido Lord, convocados. one Un faith, Señor, una one fe, baptism, un bautismo, one God and un Father of Dios, all, Padre de todo, who is over all, que lo through trasciende all, todo y lo and in penetra all. todo y lo invade todo. But grace was given A cada uno de to each nosotros se le ha individual dado la gracia according to the según la measure of medida God's gift. del don de Cristo. And he gave some as Y Él ha apostles, constituido a unos others as apóstoles, a prophets, otros profetas, others as a evangelists, otros others evangelizadores, as a pastors, otros pastores y maestros, to equip the holy para ones el for the work of ministry, perfeccionamiento de los for santos, building up the en body of función Christ, de su ministerio, until we all para attain la to the unity of faith and edificación del knowledge cuerpo de of the Cristo, Son of hasta que God, lleguemos todos a to la the unidad mature en la man, fe y en el to the conocimiento del Hijo extent de Dios, of the al full hombre stature perfecto, of Christ. a la medida de Cristo en su plenitud. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. and he got up and followed Él him. se levantó y lo siguió. While he was at table in Y his estando en house, la many mesa en tax casa de collectors and Mateo, sinners came and muchos sat with publicanos y Jesus and his pecadores que habían disciples. acudido se The sentaron con Pharisee saw Jesús y sus this and said to discípulos. his disciples, Los fariseos al verlo why does your preguntaron a teacher los eat with discípulos, tax collectors ¿cómo es and que su sinners? maestro come con When publicanos he y heard this, he pecadores? said, Jesús those lo who oyó are y dijo, well do not need no a physician, tienen but the necesidad sick. de médico los sanos, sino Know los therefore the enfermos. meaning of the Anden, words, aprenda have lo que mercy significa and not misericordia sacrifice. quiero y no I did sacrificios, not come to call the que no he righteous, venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. What an amazing scene in the gospel. Qué escena tan increíble en el Evangelio de hoy. ¿Quién es este Mesías? Caminando por ahí y ve a un hombre que se gana la vida bien, ganando mucho dinero, y lo llama a que deje su trabajo, que lo deje todo y lo siga. ¿Quién posiblemente podría hacer esto? El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en quien tenemos salvación, solo Él es capaz de hacer este tipo de llamados que transforman totalmente la vida. Hace poco encontré una cita de San Luis de Montfort en su libro Devoción Verdadera, y él escribe acerca de Jesús. Hablando de la consagración a María, dice que la consagración a Jesús se puede hacer a través de María. Habla acerca de la fe de la iglesia en Cristo. Él dice, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Él es el único maestro de quien hemos de aprender, el único Señor en quien hemos de depender, la única cabeza con quien hemos de estar unidos y el único modelo que hemos de imitar. Él es el único médico que puede sanarnos, el único pastor que puede apacentarnos, el único camino que puede guiarnos, la única verdad que podemos creer, la única vida que puede animarnos. Solo Él lo es todo para nosotros y solo Él puede satisfacer todos nuestros deseos. Cada uno de los fieles que no está unido a Él es como una rama rota del tallo de la vid. Cae y se marchita y solo sirve para quemarse. Si vivimos en Jesús y Jesús vive en nosotros, no hemos de temer condena, ni los ángeles en el cielo, ni los hombres en la tierra, ni los demonios en el infierno. Ninguna criatura es capaz de lastimarnos porque ninguna criatura es capaz de separarnos del amor de Dios, que es Jesucristo. En Él, con Él y a través de Él, podemos todas las cosas y rendir todo honor y gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Podemos ser perfectos y ser para nuestro prójimo fragancia de vida eterna. Solo Él es nuestra salvación. Así que sí, más vale que nos pongamos de pie y lo sigamos. Creo que fue el Papa Benedicto quien dijo, el llamado es la cura. Tener comunión con Él, pertenecerle a Él, seguirlo, es la cura para nuestros pecados, nuestra debilidad y para la vida eterna. Jesús dice, sígueme. Por seguro Mateo debe haberlo escuchado predicar, pero cuando se trata del asunto esencial, San Mateo, el evangelista, la tradición cuenta que él sufrió martirio en Etiopía, que él predicó en Judea y finalmente
fue martirizado en Etiopía. Do you think he saw that coming? I mean, like, ¿Ustedes piensan que él slipped into my se heart. hubiera ahí It's just visto eso venir? trusting in the Lord. Tenía una confianza total en el Señor. Se puso de pie y lo siguió. The Pharisees Los fariseos pushing back on Jesus, complaining that he eats with atacan a tax Jesús collectors and sinners. quejándose de que come con publicanos y pecadores. To have this separation, Ellos querían tener una separación de esa cultura pagana, isolate from them, but the problem is aislarse de ellos. focused on El these problema es que rules and laws that they ellos add están into the enfocados en Mosaic las law. reglas y leyes que ellos Course, till I añaden a la ley mosaica. Y por particularly supuesto, hated los because publicanos they work for the eran Roman detestados en government. particular porque Basically trabajaban para el exploited gobierno romano. Básicamente extorsionaban al authority of pueblo Rome behind them to tax con la fuerza de Roma, con la autoridad de Roma detrás de ellos. and tribute back to Rome. Cobraban los They're impuestos, pero considered añadían algo betrayers. adicional y se quedaban con ello para enriquecerse. Eran considerados traidores. To follow him, Y Jesús llama a uno de ellos a que lo siga, a a disciple, que apostle, sea su discípulo, evangelist. apóstol, That would evangelista. be my playbook. I probably would have A mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. guy, the talented Probablemente hubiera buscado a not un the hombre one hated, popular, a popular inteligente, organization. carismático, no a uno que Unless era you're God, detestado. A menos que uno God sea working in Dios, grace, and it's the work of obrando the en la Holy Spirit gracia, that con la obra del convicts Espíritu people's Santo, hearts, que convence a los that los God can corazones de las use personas, this as an que eloquent Dios es capaz de proclamation usar esto of como the una power of proclamación God, elocuente del power poder of del God, not Evangelio, el ourselves. poder de Dios, no nosotros mismos. And Jesus challenges the Y Pharisees, Jesús learn the desafía a meaning los of fariseos, I desire aprendan el mercy, not significado. sacrifice, from Hosea Yo 6:10. deseo In misericordia y no Israel, part of sacrificios. the northern kingdom, they had Esto separated viene del libro themselves de from God. Oseas. The El- southern kingdom, en el libro de Oseas, el reino del sur se había separado del rey del norte, del reino del norte, idolatry going on. They were y offering estaban sacrifices idol- to idols. adorando falsos ídolos, ofreciendo sacrificios a ídolos falsos, y Oseas los está llamando a que regresen de vuelta al Dios verdadero. As well, that Jesus, he's not Y condemning Jesús no sacrifice. está condenando los Sermon on the Mount sacrificios. says, when El you En el Sermón de la offer Montaña, Él sacrifices, dice, be cuando reconciled with vayan a one another. ofrecer sus He ofrendas, celebrates the reconcílense con su Passover, hermano primero. and of course, he Él offers celebra la cena de the Pascua y, por sacrifice of supuesto, his life ofrece el for our sacrificio de su salvation. vida We're para called to nuestra join in that salvación, y sacrifice. nosotros estamos llamados a unirnos a ese sacrificio. La Eucaristía es una representación de ese sacrificio. Nosotros compartimos de ese sacrificio en nuestras vidas. Así que no está condenando el sacrificio, sino que está diciendo, como el catecismo dice, que la misericordia es una expresión del sacrificio espiritual, que estos sacrificios deben tener un corazón de misericordia, un espíritu quebrantado interior de humildad y arrepentimiento, de reconocer mis propios pecados. Me estoy arrepintiendo de mis propios pecados, reconociendo mi necesidad de Dios, pero es un sacrificio que sale del corazón, que va de la mano con amor al prójimo. El pecado, uno de sus terribles efectos en nosotros es que causa ceguera. No reconozco mis propios pecados, no me doy cuenta cuán profundo estoy hundido, me pierdo cada vez más y más, y es universal y nos afecta a todos. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, el fariseo y el publicano que van al templo a rezar. El publicano se arrepiente y se va justificado. Y el mensaje de San Lucas es, él dice ahí, estos fariseos eran aquellos que confiaban en ellos mismos, de que ellos eran rectos y desdeñaban a los demás. Esa ceguera y esa confianza en nosotros mismos también nos causa a veces a empujar a otros hacia abajo y a decir, ¿por qué no eres tú más como yo? ¿Por qué no vas por el mismo camino que yo? Perdemos esa disposición a recibir el Espíritu, esa disposición a reconocer el Espíritu que obra en las vidas de los demás. Y por seguro nos olvidamos que todos somos pecadores. Pero Jesús llama a Mateo para que salga del pecado. No lo deja en la mesa del publicano.
He offers us the Él forgiveness nos of ofrece sins. He el offers perdón us de los a pecados, new life, nos ofrece una vida a nueva, to be nos cleansed ofrece una today. He oportunidad offers us para ser mercy. purificados, nos ofrece misericordia. Follow me. Sígueme. Matthew's sitting at his desk there at the custom. Mateo está sentado en su mesa, en el puesto de los de publicanos, y es una imagen de estar sentado en medio de sus pecados, y Jesús lo llama, ponte de pie. Utiliza el mismo verbo en griego para describir la resurrección. Levántate de tu lugar de la muerte, lugar de pecado. Como católicos, nosotros enfrentamos eso todo el tiempo. Y puedo permanecer en mis pecados o puedo ponerme de pie e ir a confesarme. Go to the priest and just see what happens. Ve al sacerdote y ve lo que pasa. You're Si no estás seguro, humiliated, you're si embarrassed, estás humillado, avergonzado, ve al sacramento y recibe esa gracia para ver lo que pasa. that renewal, that strength, that's I think Esa renovación, esa fortaleza, creo que es uno de los efectos del sacramento, que nos despierta, nos da fortaleza para evitar el pecado. Jesús nos llama a la fe y al arrepentimiento. Eso es intrínseco en el Evangelio. Son sus primeras palabras en el Evangelio según San Marcos. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Así que Mateo se pone de pie, deja el mundo del pecado, lo sigue, camina con Jesús, lo imita, acepta su misión, aprende de él. Hay un cambio completo. Imita la mente de Cristo, ve al mundo diferente. Y nosotros hemos de hacer lo mismo, ver al mundo de manera diferente, con valores diferentes. Yo estaba leyendo este libro de San Luis de Montfort. Cuando descubrimos la perla de gran valor enterrada en el campo, vendemos todo lo que tenemos para comprar ese campo. Se vuelve lo principal para nosotros. Y Jesús dice en el Evangelio de hoy, aquellos que están bien no necesitan médico, sino los enfermos. Me gusta esa imagen del pecado como una enfermedad. Uno no iría a visitar a un amigo en el hospital y gritarle, ¿por qué estás enfermo? Pórtate bien. Tenemos una enfermedad del pecado, tenemos esa herida del pecado original, tenemos las heridas del pecado personal y podemos quedarnos atrapados en ello y ni siquiera nos damos cuenta cuán profunda es nuestra enfermedad, no nos damos cuenta cuán ciegos somos. Tenemos que confiar en el doctor para recibir sanación, para recibir medicina. No somos capaces de curarnos nosotros mismos, no podemos usar el poder humano o simplemente decir me voy a sanar y sanarnos. No, tengo que tomar mi medicina, tengo que tomar mi insulina. Si enfoco el pecado de esa manera y digo, lo voy a hacer yo solo, no, no podemos. Tenemos que acudir a Jesús para buscar el tratamiento, la medicina. Y encima de todo eso, nos llama que somos pecadores con sangre fría, lo hacemos voluntariamente, con los ojos abiertos. Creo que hay algo de esa enfermedad en nosotros. Necesitamos que Jesús nos dé esa medicina, el médico divino, tener confianza en Él. Como ya mencioné, tenemos la oportunidad en la confesión. El Verbo se hizo carne. Él adquirió la naturaleza humana y esa lógica de la encarnación pasa a los sacramentos, de manera que podemos tener contacto con lo divino a través de esas señales exteriores que llamamos los sacramentos. En cierto sentido, esas cosas materiales, tenemos las palabras de absolución, tenemos el bautismo de agua, el óleo de la confirmación, la apariencia externa del pan y el vino en la Eucaristía, y contienen esa realidad espiritual que nos transforma. La comunión con Él, el acercarse a Jesús,
Él nos da See it in fe. the resurrection Lo appearances. vemos en las apariciones después de la resurrección. They see, encounter Jesus, and their Ellos faith ven y grows. encuentran a Jesús y su fe crece. So we come to the Así que doctor's office. We come cuando to the vamos al sacraments to consultorio receive médico, cuando acudimos a los sacramentos para recibir esa gracia, We have to show the tenemos doctor the que wound mostrarle al that doctor we're la going to be herida healed. para poder ser sanados. E And incluso, part of it, quizás el especially centro de ello especialmente, personal piety, nuestra piedad put these things personal, to prayer. presentar estas cosas al Señor en oración, pedirle al Señor ayuda con esas cosas. Why do I keep doing this? Why do I keep ¿Por qué falling sigo into haciendo this? esto? ¿Por qué sigo Examine cayendo en esto? our lives to bring it Examinar before nuestras vidas, Jesus. presentarle esto en oración, pedirle a Jesús That's ayuda. powerful medicine. Esa es una medicina poderosa. Examination of conscience, to repent El of examen our de sins conciencia, every day arrepentirnos de nuestros and bring it pecados a before the diario Lord. y presentárselo al Señor. And then on top of that, Y encima de we ello, have Our Lady helping us. tenemos la ayuda de la Virgen, Powerful prayers. Who was tenemos at sus the foot of the cross, poderosas oraciones, ella que estuvo al pie de la bringing us cruz, to Jesus, llevándonos a bringing us Jesús, to the foot of that cross. llevándonos al pie de la cruz. Is Su our corazón refuge, inmaculado es nuestro refugio, that we can be there to receive de manera que with podamos her, estar ahí para receive recibir con ella, en comunión con ella, recibir esa gracia, this communication esa of God to His comunicación de Dios a su pueblo. happens in its perfection, and we can Sucede en su perfección en María share in that. She's there to y help podemos us. compartir en ello. Ella está ahí para ayudarnos a interceder por nosotros. Let's avail ourselves to this mercy. Aprovechemos esa misericordia para poder ser sanados.